A estas alturas del campeonato ya nos podemos hacer incluso empíricamente una idea sobre lo tóxicas e inexactas que pueden ser las redes sociales. Nosotros, como cabe esperarse en un programa que busca combatir la desinformación en esta fauna, a cada rato estamos dentro de alguna. Es una especie de práctica laboral espontánea en la que Michelle ha dominado la categoría de morir. En el pase de lista de hoy estaremos hablando un poco sobre esa toxicidad digital y las mejores alternativas analógicas a ella. Y también descubriremos si Michelle esta vez sí murió o estaba de parranda. Acompáñenme a ver este caso porque esto es Con Filo, un programa para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, hola a todos los televidentes de Con Filo, a los que nos siguen en las redes digitales. Como ya ven, no estoy muerto. Tantas veces me mataron como la cigarra. Pero aquí estoy en el pabellón C3 de la Fortaleza de la Cabaña, sede de la 32ª edición de la Feria Internacional de La Habana, pabellón del grupo editorial Nuevo Milenio, que está acá con sus 2 sellos editoriales, Ciencias Sociales y Científico-Técnica. Traemos más de 200 títulos interesantísimos de economía, de historia, de política, de sociología. Pueden llegarse por acá y bueno, además de comprar un libro, de leer, de aumentar su cultura, de pasar un buen rato, pueden venir, tocarme, ver que no soy un espectro, no soy un fantasma, soy real y no hay que creerle entonces a lo que dicen las redes. Y esa es una lección importante, más allá de que se pongan tristes los odiadores y se pongan alegres los que puedan tener algún grado de afecto. Más allá de eso, lo importante es sacar la lección de que tenemos que generar un sentimiento de suspicacia frente a lo que consumimos como información en las redes digitales. Generarnos la costumbre de contrastar fuentes, no irnos con la primera, no irnos con la de trapo. Y no preocuparnos innecesariamente por cosas que perfectamente pueden ser eso que antes se conocía como bola, pero que hoy podemos identificar perfectamente el origen. Que muchas veces la desinformación, ya sea intencional, malintencionada, de tratar de difamar, de tratar de engañar, manipular, o la que se comete por error, por imprudencia, por desconocimiento, pero que en definitiva puede resultar en el mismo daño a la reputación de alguien o al conocimiento que se tenga objetivo sobre la realidad de Cuba en este caso o de cualquier parte del mundo. Así que nada, por acá estoy, lléguense a la feria, a la cabaña, estamos llenos de público y nos veremos por ahí. Manténganse con Filo. La que probablemente sea la segunda o tercera resurrección de nuestro conductor es otra prueba de que la verdad se encuentra en los libros, en la feria en este caso, a la que todavía le quedan unos días, pero ya ha traído satisfacciones y quejas. La principal queja que hemos visto en redes es con respecto a los precios. Y es cierto que hay precios bastante altos, pero hay que tener en cuenta que no todas las editoriales ni negocios que se presentan en el recinto son estatales. Nuestras editoriales, las clásicas y presupuestadas, mantienen unos precios más que razonables, de acuerdo con la política cultural del país, y tienen infinidad de títulos súper interesantes para todas las edades. ¡32 Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba, 2024! La presente edición cuenta con espacios creativos e igualdad de oportunidades que muestran a la lectura en todas sus formas, medios, vías y conceptos. Una feria plural, interdisciplinaria e inclusiva que involucra culturas, idiomas, países y formatos en pro de una industria del libro para todos los públicos. Así se muestra la presente edición. En pocos días el evento se ha convertido en oportunidad para difundir la literatura y las artes, la presencia de figuras destacadas y espacios donde se estrechan relaciones entre varios países que permiten dar a conocer a los lectores cubanos la diversidad cultural y literaria de varias naciones. La presencia de diversas naciones en la fiesta del libro florece en el complejo histórico militar Morro Cabaña, así como en sus diversas sedes. Personalidades de la cultura de diversos países realzan espacios de intercambio y diferentes actividades, no solo literarias, sino de diferentes artistas y personalidades emblemáticas de la industria. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba, 2024. Ir a los lugares correctos mejora mucho la experiencia. Esto, por ejemplo, Marco Rubio lo tiene muy claro.
Tanto que se reunió recientemente con Javier Milei porque el neoliberalismo los cría y ellos intentan expandirlo. Señor presidente. Hemos seguido muy de cerca. Muchísimas gracias. Parece que estoy contaminando todo el universo. De manera positiva. Presidente, ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Qué lindo verte. No sé dónde me lo consiguieron, pero vamos a hacer el permanente. La simpatía en la sala es completamente comprensible, pero elogiar la gestión de Milei en medio de protestas masivas que no han parado desde su toma de posición es mentir por convivir. Y sobre todo es parte de esa ruptura que estamos abordando entre el discurso mediático y la realidad palpable. El problema es que los miles de argentinos que protestan en la calle probablemente no tengan el poder mediático del senador estadounidense, que irresponsablemente alaba una gestión que le es más conveniente a él, su espíritu injerencista, que a Argentina. Y en tiempos de posverdad, la realidad es la que se crea más gente. Pero continuamos con el tema después de la mira porque Jorge Luis nos trae muy buenas nuevas. Precisamente sobre una querella que inició en redes y ha tenido un fin bastante justo en la realidad objetiva. Hace unos días se celebró el juicio contra José Manzaneda, el periodista español y coordinador del proyecto comunicacional Cuba Información, quien junto a la Asociación Euskadi Cuba quedaron absueltos de los 3 delitos de los que venían siendo acusados y por los que se pedía 6 años de prisión para cada uno y 50.000 euros. Acusados de injurias y calumnias graves y de un delito de odio por el presidente de la organización anticubana Prisoners Defenders, Javier Larrondo, por publicar un artículo muy certero en el que criticaba la posición del presidente de la Asociación Contrarrevolucionaria en relación a la cooperación médica que el gobierno cubano lleva a cabo en varios países del mundo. Creo que esto es un ataque no solamente a la libertad de expresión, a un periodista, a un medio de comunicación pequeño, modesto, pero al parecer molesto, sino también a la propia solidaridad, porque aquí se ataca también a una organización como es Euskadi Cuba, que es una pequeña asociación de amistad vasco-cubana, que además es una ONG de desarrollo, que desarrolla proyectos de cooperación precisamente en el campo médico, en la agricultura, etc. Defendemos, por supuesto, la libertad de expresión y sobre todo la libertad de tener un pequeño espacio, que es muy pequeño, y que se trata con este acto, vamos a decir, de lawfare o de guerra jurídica a pequeña escala, se trata de herirla económicamente, ¿no? Porque finalmente, sea cual sea la sentencia, esto es un duro golpe económico, ¿no? Tanto a Cuba Información como a Euskadi Cuba. El trabajo de esta organización y de el gobierno de Estados Unidos fundamentalmente consiste en intentar destruir los convenios que tiene Cuba con estos países de los que Cuba obtiene algunos ingresos para sostener su sistema de salud. Como de costumbre, otra maquinación de la política genocida del bloqueo a Cuba, el intento de intimidar a aquellos que defienden la verdad y practican un periodismo libre. Es mediocre creer que una denuncia en los tribunales, sin importar su costo, será suficiente para detener a un auténtico revolucionario en su labor. Sin embargo, dejan claro cómo la contrarrevolución y la derecha, simbolizadas por agrupaciones como Prisoners Defenders, intentan ahogar a Cuba mediante el bloqueo, sanitario en este caso, pero bloqueo a fin de cuentas. Nos vemos en la mira. Uno de los resultados más peligrosos de asumir el discurso mediático posicionado generalmente por quienes le piden autógrafos a Milei, sin cuestionarse realmente las motivaciones que hay detrás de esto, es que muchas veces desemboca en acoso. Y no solo a figuras que defienden abiertamente una posición contrahegemónica como Manzaneda. La persecución y los cuestionamientos, la invalidación y la burla llegan a todo aquel que no replica al pie de la letra la realidad que impone el algoritmo. Tipo que en Cuba vendió su carro y vendió sus prendas, a Manila Yuma, mira, fregar caldero, mira. La verdadera verdad de lo que ustedes no saben, mira. A Manila Yuma a pedal y a fregar caldero, mira cómo ha ido de las 4 de la tarde aquí fregando caldero, mira. No se dejen engañar más y la gente. Ahora sí, yo no sé qué, pero ¿qué fue lo que coroné? Yo quiero que alguien me explique qué fue lo que yo coroné. Mira la corona aquí, mira. Fregando caldero de las 4 de la tarde aquí, mira. No se dejen engañar más, mira, de Cuba aquí, mira, metido en todos los lugares caros de Cuba, el LM, el Medulo, coño, no sé qué artista con el Tiger en el LM, para aquí va, mujeres ni hablar, fiesta, tomadera ni hablar.
La libertad no tiene precio, señoras y señores. No hay nada más. Pregúntele a alguien que está en la cárcel hace 30 años, 50 años, 70 años, a ver qué precio le da a la libertad. A ver si alguien decide que lavar un plato o ponerse un cubierto o a trabajar o limpiar una mesa es digno del precio que tú le pones a la libertad. La verdad que dan vergüenza. Este tipo de gente, para mí, ¿sabe dónde está la solución de esta gente? De los problemas que ellos dicen, de pasar detergente a un trapo. ¿Sabe qué? Está en el Aeropuerto Internacional de Miami. Te vuelves a tu país y dejas de molestar o le das la oportunidad a alguien que busca libertad. La libertad no tiene precio, papi. La migración puede tener muchísimos factores, pero nunca es un proceso fácil y hablar de ello no debería suponer un problema. Supone un problema o mínimo una contradicción cuando rompe el fragilísimo discurso oficial y hegemónico de Estados Unidos igual a felicidad. Para quien analiza el mundo a través de un teléfono, probablemente resulte inconcebible que una persona sienta más libertad divirtiéndose que fregando platos. Pero eso solo lo sabe el muchacho en cuestión y es precisamente el factor que no se tiene en cuenta cuando se asume el discurso mediático. Hay cuestiones que pasan por la subjetividad y no basta con usarlas como estandarte o bandera para que la gente se identifique. Precisamente sobre este tema tan debatido de la libertad en Estados Unidos nos hablará nuestro cabo de hoy, la conocida periodista y escritora española Elena Villar, que estará presentando su libro Esclavos Unidos este sábado a las 11 en La Cabaña. La idea de escribir Esclavos Unidos no fue directamente mía. El director de la colección de la editorial en España, el periodista Pascual Serrano, fue quien se puso en contacto conmigo. Me dijo que seguía mi trabajo como corresponsal, que le gustaba lo que hacía y me propuso escribir un libro sobre este país. La verdad, lo más difícil fue pensar qué incluía y qué dejaba fuera, porque este país es muy complejo, pero a la vez es también bastante simple. Mi objetivo principal fue reflejar el día a día de la clase trabajadora estadounidense. Cuando yo llegué aquí me di cuenta muy rápidamente que la imagen que nos vendían de este país, tanto a nivel de medios de comunicación como de ficciones, distaba mucho de la realidad del estadounidense común. Cuando empecé a escribir el libro lo hice durante el final de la época Trump y yo estaba muy empeñada en que saliera antes de las elecciones. Sin embargo, por una y otra cosa, por la pandemia y otros motivos, no pudo ser, pero la verdad me alegro porque entonces también recogió parte de la época de Biden y sirve también para demostrar que al margen de que gobiernen demócratas o republicanos, el sistema es el que es y los problemas son estructurales. De hecho, muchas de las crisis que se exacerbaron mediáticamente durante el gobierno de Trump han continuado igual o peor en el caso de Biden, aunque no se les dé tanta publicidad ni se les denuncie con tanta vehemencia. El libro está estructurado en diferentes partes. En la primera hablo de lo que yo considero los pilares, ¿no?, del bienestar de una sociedad: la sanidad, la educación y la vivienda y cuál es la situación. En la segunda hago una especie de radiografía, ¿no?, de la clase trabajadora estadounidense, poniendo énfasis en diferentes perfiles, como por ejemplo los inmigrantes o las mujeres. También expongo cómo funciona la corporatocracia que gobierna Estados Unidos y cuáles son las reglas de ese juego. En tercer lugar, describo por qué el sistema se garantiza su supervivencia y tiene tanto éxito de propaganda pese a ser fallido para millones de personas y cómo está estructurado para generar esa falsa ilusión de libertad y de democracia. Y finalmente hago un repaso al caso de Flint, una localidad donde hubo un envenenamiento masivo por parte de las autoridades y en la que grabé un programa especial porque me parece un caso que ejemplifica y condensa numerosos problemas de Estados Unidos en un solo lugar. Cabe destacar que mucho del material que hay en mi libro es parte de mi trabajo periodístico en este país. De hecho, a la hora de escribirlo, esa parte de documentación y de investigación yo ya la tenía prácticamente cubierta debido a mi trabajo como corresponsal en este país, en Estados Unidos. Mirar fuera de las pantallas y abrazar de vez en cuando la realidad que se nos presenta diariamente y la que quizás esté incluso más nítida en la historia, en las vivencias de los otros y en el pasado que nos trajo hasta aquí, siempre nos dará mayores herramientas para comprender el mundo que las percepciones que pueden replicarse en redes y que muchas veces están condicionadas por intereses políticos, económicos y sobre todo el algoritmo. Así que aprovechemos los días de Feria del Libro para solidificar ese criterio propio que nos permite erizarnos con lo que nos dé la gana. Nos vemos la próxima semana, como siempre, después de la novela. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por allí les dejaremos algunos libros para su descarga y manténgase con filo. Chao.